Bien, pues vamos a continuar con este encuentro de parlamentarios y parlamentarias de sanidad y lo vamos a hacer con un tema que, de hecho, esta semana en Redacción Médica publicábamos que España se está acercando ya a la sanción europea y es las sentencias europeas contra la temporalidad. Nos preguntamos si son suficientes los pasos que ha dado España, el Sistema Nacional de Salud, las diferentes comunidades para recortar la temporalidad y la inestabilidad de empleo en nuestra sanidad. Es una mesa que va a moderar Julio Torrado, que es exportavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Lo primero, obviamente, como procede, agradecer muy especialmente, como siempre, a los organizadores del evento. Nos permite siempre generar debates, muchas veces en cuestiones que van más allá del fragor diario en el que nos enfrascamos en los parlamentos, y debates con mayor profundidad, muchas veces que nos permiten también ir a cuestiones quizá que nos ayuden después, cuando estamos en los debates del fragor diario, también tenerlas en cuenta, ¿no? que es importante. Y yo agradecer especialmente que en mi condición de ex parlamentario, no el más joven, ni siquiera de la mesa ya, esto ya me han superado y me alegro mucho, pero que me hayáis invitado, gracias Ricardo, gracias a toda la organización. Pocas veces me habían tratado tan bien siendo un ex, con lo cual siempre es de celebrar. Alguna vez algo tuve que hacer bien, pero bueno, creo que es una buena oportunidad. Sin más, voy a pasar a presentar a las ponentes de esta conversación, debate, charla, coloquio, como le queramos denominar. Tres personas fabulosas para el debate de hoy, que yo estoy interesadísimo en escuchar. Marta Carmona, por empezar, a mi derecha, a su izquierda, si miran desde enfrente, que nunca se sabe siempre, en política nunca se sabe desde dónde hay que mirar a veces. Si no me equivoco, psiquiatra, autora de varias publicaciones sobre política sanitaria en términos de debate y de divulgación también. Portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid en ámbito de sanidad. A mi derecha, a su izquierda, pero a mi derecha, Elvira Velasco, experta, conocedora del ámbito sanitario, enfermera de profesión, ha sido senadora, ha sido diputada en el Congreso de los Diputados en varias ocasiones y es máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios y actualmente vicepresidenta segunda de la Comisión de Sanidad del Congreso. Y a mi izquierda, aquí no sabría regular si desde allí o desde aquí, pero a mi lado, en todo caso, Sara Jaurrieta, que es portavoz de salud del PSC en el Parlamento de Cataluña, licenciada en Economía, máster en Gestión Pública y que tiene experiencia en el ámbito tanto de posiciones de gobierno como en centros sanitarios, el Hospital de Valdebrón y el Consorcio de Salud de Cataluña, y por tanto, bueno, creo que una mesa donde la mejor decisión es que ellas intervengan y yo hable menos, y por tanto, pues para empezarlo, vamos a empezar. Si os parece, comenzamos por el ámbito inverso a donde he hecho la presentación, y esta la primera. Creo que hemos hablado de nuestros tiempos, que los vamos a respetar correctísimamente para dar pie después a las preguntas. Sara, tu turno. Muy bien, pues muchas gracias. Y muchas gracias a Redacción Médica, Ricardo, para invitarme a participar pues, en esta sesión de hoy, la verdad. He hecho una presentación, o sea que la iré pasando. Me cronometro también el tiempo ya de esto, me vas diciendo. Muy bien, pues ante al tema de la mesa, ¿no?, sobre las sentencias europeas contra la temporalidad, ¿no?, si España ha hecho lo suficiente, ¿no?, para reducir esta temporalidad. A ver, esto. He organizado la presentación en 3 apartados: de dónde venimos, desde la comunidad autónoma, y causas y vías por donde se encaminará a partir de ahora. De dónde venimos, aquí ya hay una directiva, ¿no?, del año 99, el conocido como Acuerdo Marco, sobre la duración determinada del trabajo, en la cual ya se habla de la contratación indefinida, ¿no?, como forma más común de relación laboral, ¿no? Y por lo tanto ya es una directiva que recomienda pues, este tipo, ¿no?, de trabajo pues, indefinido.
y cómo España, pasado un periodo, ¿no? Un periodo en el cual, pues dado los recortes y las restricciones presupuestarias, a partir del 2012 pues, hubo un parón, ¿no? En cuanto a las convocatorias en la administración pública, y finalmente con el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia que presenta el Gobierno de España, ¿no? Pues en la componente 11, centrado sobre todo en la modernización de las administraciones públicas. Aquí es donde ya pues, entoma la cuestión de forma directa y la primera consecuencia de ello es una ley, la ley IZ, ¿no? La Ley de Estabilización, que es la de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público, ¿no? La /2021, en la cual pues, se recoge en ella y tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como España, de que únicamente es posible hacer esta reconversión mediante un proceso selectivo que garantice el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. En ese momento, en el año 2021, había entre un 30 y un 50% de temporalidad en la administración pública y, por lo tanto, por encima, incluso en algunos ámbitos, que en el mercado laboral privado, ¿no? Entonces, el objetivo que marca es llegar al 8% en el año finales de este mismo año, del 31 del 12 del 2024. Por lo tanto, en ello se enmarca, ¿no? estas actuaciones. Entrando ya en Cataluña, el sistema sanitario público abarca, por una parte, todo lo que está gestionado directamente por el Instituto Catalán de la Salud, y también hay la parte concertada, ¿no? De entidades que forman parte de consorcios, que forma parte de la propia administración local, diputaciones, etcétera, y en el apartado de concertados también estarían pues, Hospital del Mar, Hospital Sant Pau, por ejemplo, Hospital Clínico. Pero, en cambio, en la presentación me centraré básicamente en la gestión directa del Instituto Catalán de la Salud, que abarca casi el 80% de la atención primaria que hay en Cataluña y entre un 30 y 50% de las altas especializadas, ¿no? Sobre todo altas si es estándar, si es altas tecnológicas, representa el 50% de todas las altas en Cataluña. El Instituto Catalán de la Salud tiene un conjunto de 53.000 profesionales, por lo tanto, un ámbito muy amplio sobre más de 300 centros de atención primaria y consultorios locales, casi 600, 8 grandes hospitales terciarios, y en el cual el número de profesionales ha ido aumentando con el paso del tiempo. La población en Cataluña, desde el 2018, que habían 7,5 millones, hasta el año de hoy, ¿no? Que son 8 millones, pues ha habido este aumento de población que, por lo tanto, pues también a nivel de profesionales ha ido aumentando esta proporcionalidad. Mayoritariamente mujeres, es un sector cada vez más feminizado y de los 53.000, pues 13.000 hombres. El proceso de estabilización que se ha hecho en Cataluña se ha realizado con una convocatoria pública, esta de 2022, en 3 fases. Una primera fase, concurso de méritos para todas aquellas personas que son plazas estructurales ocupadas con anterioridad al 31 del 12 del 2016. Y 2 fases consecuentes, la fase número 2, que se ha hecho con concurso-oposición de plazas que estaban cubiertas, ¿no? Desde el 17 y todo el 18, y por último la fase 3, con concurso-oposición correspondiente al año 2019, 2020 y 2021. Por simplificación administrativa, la fase 2 y la fase 3 se han hecho de forma conjunta, ¿no? El resumen actual de la situación de estabilización es que en la fase 1 se convocaron y ya están adjudicadas 6.841 plazas, ¿no? Estas son las plazas de todo el conjunto de convocatorias, tanto de médicos especialistas del hospital, que estas se hacen de forma diferenciada y lo hacen cada uno de los hospitales en función de la especialidad que vayan necesitando, pues lo hacen haciendo a medida que quedan vacantes, y también el resto de categorías profesionales. En las fases 2 y 3 están, por un lado, 757 plazas de médico especialista, ¿no? de hospital, igual también, que son los propios centros quien lo realiza, y 4.000 plazas, ¿no? del resto de categorías. Esto hace un total de unas 5.500 plazas que debe de estar ya cerrado todo y resuelto a 31 del 12 del 2024. Por lo tanto, esto hace
que este año podamos, las previsiones, ¿no?, desde que 12.000 plazas, 12.379 plazas, puedan estar ya resueltas y que únicamente queden 300 plazas a examen, que son de categorías minoritarias. Con ello, por lo tanto, se produce, ¿no?, y ya entrando ya en la parte última y tercera, ¿no?, se produce un proceso en el cual se prevé que haya una reducción del porcentaje de la temporalidad, realmente permitiendo pues, estos procesos selectivos masivos de forma extraordinaria que se ha podido hacer, y con el cambio de normativa que tanto por la regulación como por el cambio del Estatuto Marco, el Estatuto de los Trabajadores, y además que hace de forma pues, más restrictiva el hecho de poder contractar eventuales, ¿no?, una duración de máximo 3 años y otras cuestiones en cuanto a sustitución, ¿no? Pero la cuestión es que cerraremos el proceso con esta reducción de temporalidad. Esto dará estabilidad a los puestos de trabajo, ¿no?, y por lo tanto todo el mundo podrá hacer sus propios proyectos personales y vitales. Esta estabilidad conllevará, ¿no?, la disminución también la conflictividad del sector, porque efectivamente el estar constantemente con esos contratos temporales pues, de cara a los profesionales también es una inestabilidad compartida. Ello también pues, una reducción al conflicto jurídico que se ha estado dando durante todo este tiempo. Y bueno, sí que me gustaría cerrar diciendo esto, ¿no?, que cada comunidad autónoma debe diseñar unos mecanismos, ¿no?, con un sistema dentro del propio sistema de salud para evitar este exceso de personal eventual que se ha dado por todos lados, ¿no? Y la verdad es que aquí hay dos aspectos que además en la sanidad lo hacen de especial interés. Una, el tema de la longitudinalidad. El poder permitir que profesionales que se dedican a la atención primaria pues puedan tener su plaza estable, esto permite pues, dar garantía a esta longitudinalidad, ¿no?, de lo que hablamos en atención primaria, que está demostrado que reduce pues, la mortalidad, ¿no?, cuando un paciente pues, consigue mantener al mismo profesional a lo largo de su vida. Y la garantía de la continuidad asistencial también, en todos los ámbitos sanitarios, pues poder garantizar esta continuidad asistencial. Y muy bien, y muchas gracias, hasta aquí. Fantástico de tiempos, bien que se agradece. Muchas gracias, Sara. Bueno, Elvira, bueno, escuchamos atentamente. Vale, pues muy buenas tardes, muchas gracias, Julio. Y en primer lugar, pues dar las gracias a Redacción Médica, querido bueno, pues Ricardo, y sobre todo pues mandar un saludo muy especial a una persona que hoy estaría aquí con nosotros, encantada, como es José María Pino. Lo digo porque los que tenemos ya experiencia de otras jornadas, vamos por la 15ª, pues hemos tenido siempre la suerte y el privilegio de contar con él y desde luego también con Ricardo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo también a los patrocinadores, ¿no? Esto no sería posible si no se juntan también pues, la colaboración, en este caso de Sanofi, de Gilead, de Boehringer, de Johnson & Johnson y de Amproafa. Con lo cual, muchísimas gracias por hacer posible una vez más este encuentro, ¿no? Y muchas gracias a todos también, ¿no? Y especialmente a mis compañeros de la Comisión de Sanidad que por primera vez acuden a este encuentro y espero que no sea el último, ¿no? Y sobre todo contar con excompañeros, como la idea que habéis cogido este año, pues también es de agradecer porque al final, aunque estoy convencida y en algún momento he sido parlamentaria también, pues el participar de estos encuentros pues siempre te enriquecen y nos permiten pues compartir tanto temas de conocimiento que nos planteen como pues las relaciones y el encuentro entre todos nosotros independientemente del sitio donde estemos, ¿no? Y después de este previo de agradecimientos y de gratitud, pues vamos a entrar al tema que nos ocupa, ¿no? La temporalidad, ¿no? Y la verdad es que en este ámbito podemos hablar de un antes y un después y sobre todo a raíz de la terrible crisis sanitaria
que vivimos en la crisis del 2020 con la crisis de la COVID. Y bueno, pues a la vez teníamos varios semáforos que nos estaban alertando de cuál era la situación de la temporalidad, sin decir que previamente se habían llegado a acuerdos por parte de los diferentes ministerios y especialmente por la parte que me corresponde, la época en la que estaba Dolors Montserrat al frente del Ministerio, pues ahí se llegó a un acuerdo junto con todas las agentes sindicales para reducir la temporalidad, ¿no? Y sobre todo trabajar en identificar los mismos procesos de reducción de la temporalidad en las mismas comunidades autónomas, porque muchas veces lo que hemos visto es que los compañeros que se presentaban a esas ofertas, a esas convocatorias, pues hoy venían a una comunidad autónoma, mañana a otra, pasado a otra, y eso generaba pues verdaderos problemas, ¿no? Y también en este escenario pues hay que tener en cuenta pues todas las transformaciones económicas, sociodemográficas, las dificultades de tipo presupuestario, así como la disonancia entre las dimensiones de las necesidades y la capacidad real de financiación de las administraciones territoriales, y esto ha supuesto un reto en el que las administraciones públicas y en especial las que prestan los servicios en el ámbito sanitario han tenido que hacer frente prestando los servicios de la mejor calidad posible, ¿no? Como decía, a raíz de la crisis sanitaria y sobre todo se presenta, y lo decía, lo ha dicho la compañera, el plan de recuperación, transformación y resiliencia se presentó también en el Congreso de los Diputados, y un plan donde la parte de sanidad solo llevaba de todos los fondos europeos, pues la parte de sanidad solo tenía un 7% del total de la financiación. Eso suponía que no podríamos hacer muchas cosas en el ámbito sanitario, ¿no? Y en ese plan se recogía en el componente 11 la modernización de las administraciones públicas, la reforma dirigida a la reducción de la temporalidad en el empleo público, ¿no? Y también había un componente 18 donde también hablaba de la renovación y la ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y otra reforma que había, otro componente, que hacía referencia al refuerzo de las capacidades profesionales y la reducción de la temporalidad, y se prevé expresamente que se planteara la reforma de la ley que regula el personal sanitario. Ahí, hablando de temporalidad, pues teníamos, y con arreglo a los compromisos y las advertencias de la Unión Europea, pues se plantea la reforma en la estructura en el ámbito del sector público, que venía recogida en el Real Decreto Ley 14/2011 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Pero en este ámbito, sabéis que todo lo que es la relación laboral de los profesionales sanitarios, sobre todo sabéis que la mayor parte de ellos son estatutarios, pues había que hacer un epígrafe diferente, ¿no? Y ahí en esta ley pues se recogió, y ahí se pusieron de acuerdo todos los sindicatos, porque se recogía en el articulado que en el plazo de 6 meses prorrogado por otros 6 meses, estamos hablando del 2022 y estamos en el 24, pues se reformaría la ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, ¿no? Esto, aparecían diferentes artículos en los que había que modificarlo, y esto que llevaba, pues que se han hecho varios intentos de reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario en el marco de la participación que establece pues la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Pero unas reformas en las que, por un lado, no se presentó un documento de qué es lo que se quiere y sobre eso plantear las reformas por parte de los diferentes actores que intervienen, por un lado comunidades autónomas y por otro lado sindicatos, sino que se hizo de una forma que se iban planteando cada uno de los artículos que hay que modificar. Lo que es fácil lo vemos inmediatamente, lo que es difícil lo dejamos. ¿Y de qué estoy hablando? Pues el tema de jubilación, el tema de categorías profesionales,
en tema de jornada laboral, en fin, cuestiones que también interferían con otras situaciones que afectaban a otros ámbitos como función pública o seguridad social, ¿no? Entonces, en este ámbito de negociaciones, de desencuentros, de por un lado negociaciones con el ámbito sindical y por otro lado negociaciones a posteriori con las comunidades autónomas, con los directores generales de recursos humanos, pues no se llegan a acuerdos, tenemos elecciones generales y estamos en un nuevo procedimiento. Hoy, si ven ustedes la prensa, ven que aparece la ministra, se reunirá con los sindicatos para la modificación del Estatuto Marco, ¿no? Entonces, bueno, seguimos todavía trabajando en esas situaciones, esperemos que pues retomen las negociaciones y que al final ese compromiso que aparece en el marco normativo del 2022, que ya vamos con retraso, pues que al final pues se pongan a trabajar y que tengamos esas reformas para que puedan pasar por el Parlamento, ¿no? Si vemos en qué situación estamos y cuántos profesionales en interinidad tenemos, pues tenemos dificultades de conocerlo. ¿Pero por qué? Porque no tenemos un registro de profesionales sanitarios. Entonces, ese registro de profesionales sanitarios hace 10 años que se aprobó, pero el número que están de todas las categorías profesionales que están en él, pues la verdad es que todavía no reúne todas las condiciones de todos los efectivos reales que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y así pues nos tenemos que ir a informes que aparecen a través de la encuesta de población activa, donde te dice pues, cuál es el número de profesionales que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, tanto en el ámbito público como en el privado, que te dicen también que en torno a un 40% tenemos de interinidades, que hay un compromiso de llegar al 8%, pero que de momento es un compromiso. Y este compromiso, ¿dónde se recogió también? Pues si nos centramos en el ámbito de atención primaria, pues vemos cómo en ese plan de acción 2022-2023, donde ya se tendría que haber planteado una evaluación de las medidas que se contemplaron en ese plan de acción, pues sí tenemos el plan de acción, tenemos un anuncio del plan 24-25, pero sin embargo no sabemos cómo ha pasado, qué es lo que ha pasado en el 23, ¿no? En el anterior. Entonces, y eso lo uno a que necesitamos tener datos, necesitamos saber, o sea, lo que hacemos, cómo lo hacemos para poder implementar las medidas siguientes, ¿no? Y qué es lo que, por ejemplo, preocupan cifras como si, por ejemplo, se incorporan, me voy a referir al último informe de recursos humanos que el Consejo Económico y Social, además recientemente, la semana pasada nos lo ha presentado en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, pues nos dice, sí, termino, nos dice cuál es la situación de los profesionales sanitarios que tenemos, ¿no? Y que habría que abordar el ámbito de la temporalidad. Ese ámbito de la temporalidad pasa por modificar el marco normativo, en el caso de las profesiones sanitarias, en el Estatuto Marco del Personal Sanitario, y que estamos pues, como una situación de stand-by y que necesitamos avanzar si realmente queremos abordar la temporalidad que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. No, gracias a ti, Evia, por has abierto además un montón de temas realmente importantes. No nos va a dar tiempo a resolverlos todos, pero son relevantes. Marta, nos apetece enormemente conocer tu opinión. Bueno, yo creo que la temporalidad, tema del que llevamos hablando años y años y años, sigue siendo una herida abierta con una hemorragia masiva a la que le hemos puesto unos puntitos de aproximación que, por lo que sea, pues no han funcionado. Y estamos en una situación en la que seguimos hablando de esto, ¿no? La temporalidad ha sido tremendamente dañina para el Sistema Nacional de Salud y en concreto para los servicios sanitarios autonómicos. Ha sido dañina en lo concreto para los profesionales
los que hemos perdido, porque se han ido a la privada, porque no han terminado de implicarse en sus servicios, porque se han ido fuera, porque han dejado la profesión, que esto en los profesionales médicos se ve, en las enfermeras se ve de una forma verdaderamente abrumadora, ¿no? Que aquí estamos hablando más de perfil médico, pero que hay que entender la temporalidad del conjunto de los sistemas sanitarios. Pero no solamente nos ha hecho ese daño directo, sino también un daño indirecto muy grande, que es todo lo que no han florecido los servicios sanitarios porque el personal era temporal. Yo siempre me pongo a mí de ejemplo, por no irme más lejos, pero es bastante característico de mi generación. Entre 2015 y 2018, en el mismo puesto de trabajo, con las mismas funciones, yo firmé 52 contratos. Y esto le ha pasado a toda la gente de mi generación que yo conozco. De mis colegas, la mayoría se fueron de la comunidad autónoma. Algunos se fueron de España, alguna dejó la profesión, alguna cambió de especialidad, porque esta constante ha estado ahí y la gente que teníamos ganas de hacer cosas, porque, a ver, cuando se dedica a esta profesión y termina su respectiva especialidad, pues hay gente que quiere hacer su trabajo de 8 a 3 más sus guardias y sus cosas, y hay otra gente que le apetece hacer otras cosas. Claro, la gente que quería montar programas en sus servicios, que quería irse a hacer un fellow a no sé dónde para traerse algo para hacerlo aquí y firmaba contratos de 2 meses, pues no ha podido poner en marcha esos programas, no ha podido hacer eso. Entonces tenemos un sistema sanitario que tiene una generación entera agostada, donde no ha habido ni una sola flor, ni un solo brote verde, ni una sola rama nueva. Es la generación que, de hecho, ve cómo ahora que de repente los distintos servicios sanitarios se han ido dando cuenta de que no pueden seguir tratando así a los, ¿no? Esta idea del petróleo barato de Juan Simó, no pueden seguir tratándose a los profesionales, entonces ahora hacen por fidelizar y dan contratos de 3 años a los resis que acaban de acabar, generando un agravio comparativo bastante importante con a quien no se ha tratado así y a quien no se ha hecho nada por reparar, que ese es uno de los grandes problemas para mí. Tenemos una filosofía de recursos humanos en las consejerías de sanidad que está lejísimos de la realidad. Mientras en Europa están hablando de hospitales magnéticos y están intentando hacer la cuadratura del círculo, buscando maneras de retener a profesionales, aquí tendríamos una herramienta maravillosa para retener profesionales, que es hacerles fijos, y nos estamos resistiendo y estamos poniendo problemas a eso. Tendríamos que hacer una política proactiva de buscar a esa generación perdida, a esa generación dañada por la temporalidad y repararla, no solo con fijeza, sino buscando todas las personas que se han ido, que han dejado de trabajar en el Servicio Madrileño de Salud, por ejemplo, o en el resto de servicios autonómicos, contactar con ellos, ver por qué se han ido y ver qué necesitarían para volver. Esto que yo digo suena a ciencia ficción ahora mismo, pero no sería tan raro. En realidad, si lo piensas, tienes un bien escaso que todos los informes nacionales e internacionales te dicen que durante los próximos años vamos a ir justos de profesionales y en algunas categorías van a ser muy deficitarios, y en vez de estar haciendo todo lo que está en nuestras manos para retenerlos y para intentar recuperar a los que se nos han ido, seguimos discutiendo cómo hacer para que sean fijos o no. Esto es una cosa muy extraña porque en sistemas sanitarios de otros países, Francia, por ejemplo, que no tiene el sistema sanitario público que nosotros tenemos, se las ve y se las desea en determinadas áreas, en determinadas especialidades para retener profesionales. Ya les gustaría poder hacer fijos como podemos hacer nosotros en los servicios sanitarios. Entonces nosotros tenemos una forma de retener taladrada en el BOE y que se puede hacer, tenemos lo difícil hecho y no hacemos lo fácil, que es tener unos sistemas de recursos humanos más sólidos y que dejen de mirar al trabajador con sospecha y que dejen de plantear que a ver si este va a ser un aprovechado y a ver si este va a llegar aquí con algo más de morro que el anterior. Y es como, necesitamos una política de recursos humanos que en ese sentido sea generosa y que repare el daño hecho. Una propuesta que nosotros hacemos desde Más Madrid siempre es la clonación de plazas, ¿vale? Claro, en la Comunidad de Madrid tenemos especialidades que jamás, en sus años de existencia, jamás han convocado una estabilización. Tenemos hospitales con un 90% de plantilla eventual. Tenemos servicios que verdaderamente tienen prácticamente su totalidad también de personal eventual. Cuando de repente, por fin, en relación a la reforma 2021, convocan rápidamente unos concursos de estabilización que en realidad parece que están planteados para subvertir la reforma 2021 más que para ejecutarla, aparecen estos concursos, aparecen además con opacidad, sin saber los profesionales qué plazas van a salir, cuáles no. Gente que lleva sacando las castañas del fuego de la asistencia durante un montón de años en el mismo servicio, pero en situación de temporalidad, de repente no sabe si se va a poder quedar, si no, si le van a desplazar, si se van a ir, si no se van a ir. De esos procesos de estabilización aparece una cosa que a mí me fascina, que es listados de excluidos del proceso de estabilización por haber alcanzado la edad de jubilación.
que esto es un documento que en sí mismo no tiene sentido. O sea, al imprimirlo debería arder, porque es una absurdez que pase esto, pero ha pasado. Y ha pasado por el absoluto agujero que se ha generado. Entonces, claro, el director general de Recursos Humanos del SERMAS, del Servicio Madrileño de Salud, que es un hombre que yo verdaderamente creo que tiene voluntad de intentar arreglar esto, se encuentra con un bochinche que con la política mezquina de recursos humanos que gastamos aquí es imposible de arreglar. Porque hace falta un think big, un intentar trascender un poco y decir, vale, lo hemos hecho francamente mal durante las últimas 2 décadas y tenemos que hacer políticas proactivas de reparación de esto. O sea, no puede ser que digamos, venga, a partir de ahora, o sea, el anuncio que hay en la comunidad es, a partir de ahora, OPE bianual. Claro, nadie se lo cree, así para empezar. Los concursos de estabilización que han hecho, mucha gente que ha consolidado ha renunciado a esas plazas. Porque cuando tú intentas resolver un tema que se te ha quedado y un conflicto que has generado durante un montón de años y lo resuelves deprisa y corriendo, pues pasa que no se resuelve bien. La clonación de plazas que nosotros proponemos, por ejemplo, se hacen concursos de estabilización y aparece en un servicio en el que alguien lleva, insisto, sacando las castañas del fuego de la asistencia y a lo mejor siendo el único del servicio que sabe hacer algo concreto durante un montón de años, y resulta que esa plaza la quiere alguien que viene de fuera y que resulta que también tiene su derecho. Pues en vez de decir, con esta política de alguna manera mezquina que tenemos, rácana que tenemos, decir, ay, pues lo siento, estos 10 años que has estado aquí sacándonos las castañas del fuego no valen nada, te vas, clonas la plaza y se quedan los dos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se te desdimensiona, o sea, los servicios durante una temporada se te pueden quedar disarmónicos porque hay hospitales que tengan más personal que otros, ¿vale? Pues ahí abres un plazo para en un margen de tiempo razonable corregir eso. Claro, ¿qué consigues con esto? Que los servicios sanitarios crezcan, que es algo que hay que hacer de todas formas, porque la población crece. Es decir, las políticas de recursos humanos tienen que ser teniendo en cuenta que tenemos que aumentar los servicios. La población sigue creciendo y no estamos haciendo crecer el sistema sanitario de una forma armónica al crecimiento de la población. Claro, esto implica invertir un poco más, porque tampoco es muchísimo dinero el que se requiere para esto. Es simplemente no intentar ajustar por la mínima el presupuesto continuamente y tener una mentalidad de, ante la duda, si hay una colisión, vamos a intentar resolverlo en favor de estos trabajadores a los que hemos estado fastidiando durante un montón de años. Y vamos a intentar garantizar que la asistencia se siga prestando, porque cuando los profesionales se sienten cuidados, trabajan mejor. Cuando los profesionales están cuidados, tratan mejor a los pacientes y funcionan mejor. Hay un detalle de la presentación que ha hecho Sara, me ha encantado, que es uno de los criterios, es la reducción de litigios. Hay un dato que yo le pido continuamente a la Asamblea de Madrid, o sea, que le pido al Gobierno de la Comunidad de Madrid y la mesa de la Asamblea me lo veta sistemáticamente, que es cuántos profesionales del SERMAS han litigado y han ganado un juicio contra la Comunidad de Madrid. No me lo quieren decir, por lo que sea. Algo me dice que el dato es interesante. ¿Qué necesidad de tener una administración que está en contra de sus profesionales en un servicio público? Porque la vivencia de muchos profesionales es esa. Cuando analizamos las tasas de burnout que tenemos en las distintas consultas y en los distintos servicios, uno de los elementos que nos encontramos sistemáticamente es esa vivencia de maltrato y muchas veces la temporalidad está ahí. Entonces, ignorar eso, de repente ahora las administraciones se han puesto a intentar resolverlo, esto yo lo compro, esto es verdad, y esto además a los profesionales de primera línea les ha llegado esta situación. Pero lo intentas resolver como si fuera un problema que no tiene que ver contigo, como si no hubiera una trayectoria detrás, como si no fuera un problema que has generado tú y sin voluntad ninguna de reparar todo ese daño. Pues claro, ¿qué es lo que pasa? Que es claramente insuficiente y que al final, pues en la Comunidad de Madrid, que yo creo que es de las que en sus concursos de estabilización para saltarse la ley Z ha hecho una atrapallada mayor, pues ¿qué es lo que ha pasado? Pues que no va a funcionar. Al final, estos procesos de estabilización que hemos hecho, este intento de solucionar la temporalidad, casi hemos conseguido generar más interinos que fijos. Claro, evidentemente, esto pues llega un momento que tampoco es particularmente sorprendente que en Europa no cuele y que en Europa se planteen que así pues igual no. Entonces, creo que hay un momento en el que ya más allá de si la ley Z podría haber sido más ambiciosa o no, o más allá de si las comunidades autónomas tendrían que ser más proactivas en la estabilización, en la fidelización y en las estrategias de retención de talento, que yo creo que ya, a ver si conseguimos trascender el marco temporalidad y pasamos al de tratar bien a los profesionales y retener talento, que implica resolver la temporalidad, pero implica pasar de pantalla y estar como en otra línea. Si no trascendemos y si no pensamos de otra forma y si no pensamos a 15, 20, 30 años vista, es muy difícil que resolvamos estos problemas estructurales. Hace poco en la Comisión de Sanidad, como estos parlamentarios en Sanidad, pues
hablemos de preguntas de control al gobierno, de estas cosas, ¿no? De estos detallitos de la vida del día a día del parlamentario, pues hice una pregunta de control al gobierno que vino la directora general de Asistencia C, y yo le pregunté qué medidas había para favorecer la longitudinalidad en atención primaria. Y la directora general de Asistencia, que es médica de familia, es decir, ella conoce perfectamente la diferencia entre longitudinalidad y continuidad, me leyó una batería de medidas, que no estaban mal, destinadas a mejorar la continuidad asistencial. A lo que yo le dije que la pregunta era relacionada con la longitudinalidad, no con la continuidad. Y ella me dijo, sí, es verdad que son ¿no? destinadas a mejorar la continuidad. Preguntando más específicamente, ¿hay alguna medida para incentivar que en las movilidades, en los concursos de traslados de atención primaria, haya quien quiere quedarse en el cupo? Reconoció que no. Claro, ella decía, y desde una mentalidad de gestor que también hay que tener y que también comprendo, que es que tú no puedes obligar a los profesionales a quedarse donde no quieren quedarse. Hasta ahí, todo el mundo de acuerdo. Claro, puedes incentivarlo. Nosotros planteábamos algo tan sencillo como un complemento salarial o una bonificación por quedarte en el cupo en el que estás. Que eso presupuestariamente es calderilla, en verdad, porque no es mucho dinero y es algo que va a una diana que sabemos, y lo ha dicho Sara, que tiene un impacto muy, muy positivo en la salud. Pues no. Nadie se lo plantea. Entonces, ¿por qué no trascendemos el marco? ¿Por qué no empezamos a pensar en unos recursos humanos que busquen a los profesionales, reparen a los profesionales y les traten mejor? Gracias, Marta. Es indudablemente con voluntad de debate, siempre, lo cual se agradece, por este moderador especialmente. Sin esto sí que no tiene sentido. Os voy a formular una pregunta antes de dar paso a las que pueda haber desde el público, que está explícitamente en el título y subtítulo que nos han planteado y a la cual, aprovechando además, Marta ha iniciado ya una parte de respuesta, ¿no? Que es si es factible hacer fijos a temporales interinos sin pasar por un proceso selectivo o, en su defecto, qué fórmula debemos usar o cómo debemos gestionar esto, especialmente desde quienes tienen las responsabilidades de gestión. Que no sé si alguien la quiere plantear de entrada. A ver, yo misma. Ahí estamos. A ver, lo que no nos podemos saltar son las normas, ¿no? Tenemos el Tribunal de Estrasburgo, además creo que ha sido en febrero, pues nos llamó la atención a España sobre cómo, además, frente a unas denuncias que se habían planteado, concretamente fue de Cataluña, ¿no? Entonces el hacer fijos a gente que estaba en una situación de interinidades, ¿no? Entonces se ha planteado por parte del Tribunal Superior de Justicia de España diciendo que primero está muy bien la normativa de la advertencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo, pero nosotros tenemos que respetar a nuestro marco competencial las normativas españolas y sobre todo no podemos contravenir la Constitución española, ¿no? Entonces están ahora en ese debate y desde luego todo proceso que se haga pues tiene que ser desde como lo hemos visto todos y muchos de los que seguro casi todos que se han presentado a una oferta pública, pues el mérito y la capacidad por supuesto tienen que primar y así lo recoge nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, con lo cual vamos a ver cómo el marco normativo y sobre todo las diferencias que hay entre el Tribunal Superior de Justicia Europeo y el español, al final, cómo acuerdan para que todos nos indican a que tenemos que adaptar nuestro marco normativo, de ahí un poco la urgencia en tener la ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, agilizarlo y, desde luego, hay algo esencial y muchas veces, o sea, tenemos que ver realmente cuántos profesionales sanitarios tenemos, cuántos profesionales sanitarios necesitamos y intentar coordinar y sobre todo un poco con lo que decías, Marta. A ver, si no tenemos profesionales sanitarios, pues intentamos y por parte de los responsables públicos y los gestores pues intentan fidelizarlos de la mejor forma posible, ¿no? Porque yo creo que ahora se tienen en cuenta criterios como zonas de difícil cobertura,
compensación en cuanto a pues acceso a especialidades deficitarias. Podemos hablar del ámbito de la atención primaria. O sea, yo aquí antes veía con Ricardo una serie de datos. Conocemos el informe del 2023 de cuáles fueron los médicos de atención primaria que se formaron en España. La convocatoria del 2019 fue 7.512 médicos y se han salido 6.462, o sea, 1.050 médicos menos. Y podríamos hablar también de otras categorías profesionales. Pero es que en familia y comunitaria, o sea, se pueden ofertar en ese año, por ejemplo, en el 2019, que es, según el informe, informes del propio Ministerio de Sanidad, del Consejo Económico y Social. O sea, en el 2019 la convocatoria fue 2.205 plazas, familia y comunitaria, y salieron en el 23 1.851. Si a eso sumamos todos los que no acceden y todo eso, o sea, estamos teniendo problemas y necesitamos utilizar todos los recursos que tengamos en nuestro entorno y en nuestro sistema para poder retener a los profesionales, fidelizarlos. De ahí termino ya los contratos de fidelización, nada más que terminan los residentes, ¿no? En ciudades y en comunidades autónomas donde tenemos verdaderos problemas de ocupación. Tú hablabas de Madrid, pero yo te puedo sacar a Castilla y León. O sea, yo alabo estos contratos que se están haciendo de fidelizar en un entorno, o sea, en un puesto 3 años, y que por lo menos pues tengamos recursos, porque si no ofreces estas garantías, el personal no lo retenemos. Voy a pasarme por aquí, es que si hablamos me va a costar no hablar de Galicia, y entonces entro yo y sí que... Bueno. Puedo hablar de Galicia. Soy indiferente ante la prioridad, solo quería dejar después tiempo. Acabamos con una intervención de cada una y luego damos paso a las preguntas. Me da igual el orden. Muy bien. Sí. Por alusiones, como se diría. Venga, por alusiones. Las normas hay que cumplirlas, estoy de acuerdo, y ninguna norma autorizaba el nivel de temporalidad en el que se ha basado el sistema sanitario, los sistemas sanitarios autonómicos durante todos estos años. Lo que no puede ser es que nos pongamos rigidísimos para aplicar las normas a la hora de resolver, pero a la hora de dañar haya una barra libre de saltarse las normas. O sea, el ejemplo que yo he puesto de mis 52 contratos para el mismo puesto entre 2015 y 2018 no lo recogía ninguna norma. Y nadie ha perseguido a la Consejería de Sanidad de aquella época de Madrid por hacer eso, ni lo va a hacer, ni tampoco tiene sentido que nos pongamos con un espíritu sancionador, si es que la idea es reparar. Castilla y León, sí, si es que a mí los contratos de esta idea de fidelizar los resis según terminan, me parece muy bien, si el problema es toda la generación con la que no lo hemos hecho. Yo tengo una amiga internista especializada en infecciosas en Castilla y León que sigue firmando contratos mensuales mientras ve cómo los residentes a los que ella ha formado sí que pueden firmar contratos de 3 años. Claro, el problema no es el contrato de los 3 años, el problema es qué se ha hecho con todos esos profesionales y con esa generación que siguen en una situación tremendamente precaria. Esta profesional en concreto ha vuelto a apuntarse para hacer el MIR con idea de irse a hacer otra especialidad en otra comunidad autónoma. Es decir, es alguien a quien probablemente Castilla y León pierda por no haber sido capaz de retener y de reconocer el trabajo que lleva todos estos años haciendo. Si es que es un problema de falta de reconocimiento y de falta de conciencia acerca de lo valiosos que son los profesionales. Entonces, esta mentalidad de racanear para resolver cuando hemos entrado con una ametralladora para dañar es lo que creo que tendría que haber un principio de proporcionalidad. Y las normas se pueden reformar siempre y cuando sea pensando en un bien común. Es decir, se pueden hacer, recogiendo la pregunta de Julio, se pueden hacer estabilizaciones, se pueden hacer fijos interinos. Sí, yo creo que se pueden buscar maneras de hacerlo sin generar injusticias para nadie, intentando beneficiar tanto a los profesionales como, en último lugar, a los pacientes, y que no se rompa la cadena de asistencia, que al final es lo importante. Yo enlazo con lo que decía Marta ahora, con esta cuestión de que estoy de acuerdo que se puede hacer, cubrir los puestos de trabajo sin seguir unos procesos de ¿no? Los procesos habituales de concurso y tal, si hay una normativa que lo ampare, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que hemos de estar abiertos y esto ha de ser posible a que se pueda dar, ¿no? Mientras tanto, yo creo que desde las comunidades autónomas se deberían desarrollar más posibles herramientas que hagan que esta
cobertura de las plazas que van quedando vacantes se puedan hacer de forma más ágil y más acelerada, ¿no? Hay posibilidad de hacer concursos de traslados voluntarios y permanentes, ¿no? Que pueda hacerlo de una forma ágil en vez de esperar a que sea de una respuesta reactiva. O, por ejemplo, también los aprobados sin plaza. Se convoca una plaza, unas 100 plazas, y resulta que aprueban 400 personas, bueno, pues hay personas que han aprobado un proceso y que, por lo tanto, pues ante futuras vacantes, pues vale la pena tenerlos en cuenta, porque el proceso lo han hecho todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en Cataluña estamos también explorando estas cuestiones para poderlo aplicar, ¿no? Y estamos en ello. Yo creo que es una cuestión interesante para poder facilitar, o concurso de méritos de forma muy excepcional, en algunos casos muy determinados. Bueno, creo que hay vías, porque efectivamente el tema de poder aumentar la plantilla en sanidad, no solo seremos más población, sino población más envejecida. Más compleja. O sea, que además arrastrarán más enfermedades crónicas. Y, por lo tanto, la atención requerirá que sea más intensa, ¿no? Y, en este sentido, pues no podemos hacer que vuelva a pasar lo que nos ha pasado estos últimos años. Yo acabo con la idea positiva de que ahora hay una normativa, ahora hay una ley en la cual no se pueden hacer contratos temporales en una misma plaza, ¿no? por 3 años, y que, por lo tanto, esto ya está regulado, y que a partir de ahora pues las convocatorias serán mucho más ágiles, y que cada comunidad autónoma debe desarrollar elementos específicos para poder dar cobertura y permanencia y estabilidad a la plantilla en sanidad. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Marta. Mira, bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero creo que es mucho más útil si todas las que tengamos, ya tengo una, no os cortéis a estas alturas de la tarde, preguntad todo lo que veáis, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Soy Nieves Martínez, soy de Valencia y soy médico de familia. He demostrado a la Administración ya 3 veces que he superado una oposición, y a la tercera va la vencida. Me quedo con esto último que acabas de decir. Muchas veces las comunidades autónomas han lanzado pequeñas ofertas y han superado las pruebas mucha más gente, y ese esfuerzo personal y familiar ha quedado en el vacío y en la nada. En cuanto al tema que realmente ha sido el motivo de la mesa en su conjunto, yo también he sido de las de que en mi inicio me ha tocado firmar 5 contratos en una semana, y me alegro que a día de hoy un residente que acabe pueda tener opción a ese contrato de fidelización al sistema público sanitario. Dudo que alguien que ya pertenece al sistema público sanitario esté firmando mes a mes y no pueda fidelizarse a ese sistema. A lo mejor habría que mirarlo muy el caso en concreto, porque por lo menos aquí en Valencia no pasa. Lo que veo en estos momentos es el hecho de que políticamente nos hemos despertado con que no hay profesionales sanitarios. Si leemos más allá, cuando yo iba a la facultad, a la universidad, ya nos decían que a partir del 2010 iba a haber un déficit de profesionales sanitarios fruto de la ley del 86 y de la extensión de la sanidad pública a lo largo del territorio. Igual que ahora, a 10 años vista, nos sobrarán profesionales sanitarios. Vamos a ser más críticos. Tenemos un proceso que ha sido una maraña, entre otras cosas, porque cada comunidad autónoma ha hecho lo que ha podido. Le ha faltado un director de orquesta que realmente se haya hecho equitativamente en todo el territorio. La cuestión está, y se pregunta a los profesionales, es: ¿y a partir de ahora qué? A partir de ahora, como legisladores, ¿cómo lo vamos a hacer para que no se vuelva a repetir? Tenemos que esperar 10 años para que Europa nos vuelva a tocar el toque de atención y volver a hacer una de consolidación, porque cuando yo acabé la carrera en el 2000 ya hubo una de consolidación, en el 2020 hemos tenido una nueva de consolidación, y creo que no estamos aprendiendo, sino que estamos en un círculo vicioso, y es lo que nos están reclamando la ciudadanía, sobre todo los profesionales en este caso, que ven que no cambiamos la inercia, y no cambiamos la inercia no en una comunidad autónoma, sino en el conjunto global. Por lo tanto, en vez de estar en marañas en mi comunidad, pasa esto, no. ¿Qué ha pasado? En el 2000 ya pasó prácticamente, en el 2020 vuelve a pasar,
¿Vamos a dejar que siga pasando? ¿Por qué el tema de profesorado son tan ágiles que cada año son capaces, o cada 2 años, son capaces de movilizar plantillas y en el sanitario no? La longitudinalidad es importantísima, pero también yo tengo el mismo derecho de poder solicitar una plaza que lleva otro ocupando 10 años, porque mis motivos personales pueden ser querer acercarme a mi territorio o querer trabajar en ese servicio. La duplicidad no es la solución. Normalmente cuando tú duplicas en el servicio público, ¿cuándo lo vas a quitar? ¿Conocéis alguna cosa que se haya duplicado y que luego haya habido algún político que la haya reducido sin las críticas pertinentes? Entonces, creo que en este caso, sobre todo los profesionales nos están pidiendo ser serios, sobre todo en los campos en los cuales estamos todos implicados, y es en legislar correctamente, sobre todo para agilizar los procesos, para no volver a caer en el ciclo vicioso que en el 2030, en el 2040, estos que ahora están fidelizados igual pueden tener problemas. Simplemente era esa aportación. He estado a punto por un momento de enseñarte el tiempo para controlar. Gracias por la aportación. Además, entrando en cuestiones esenciales. La si alguien verdad quiere es comentar que, alguna... sí, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? De lo que has planteado. Y sobre todo, yo hago una reflexión, ¿no? Desde el 2008 hasta ahora el próximo que tenemos, 2035, hemos hecho 6 estudios de necesidades de profesionales sanitarios, o sea, primero médicos, ahora ya estamos con otras categorías profesionales, y realmente estamos abordando las necesidades de los profesionales reales que tenemos, porque el último es del 2023-2035, pero es que el anterior era 2021-2035, que ha cambiado, ¿no? O sea, y estamos realmente implicados en poner las medidas en todo el abordaje de las necesidades de profesionales que tenemos y esas especialidades deficitarias que conocemos en todas las comunidades autónomas y que fundamentalmente ahora está en familia y comunitaria. O sea, pues no lo estamos teniendo. Y luego también se da una serie de cuestiones que también hay un vicio interno, permitirme la expresión, la superespecialización si hablamos dentro de las especialidades, ¿no?, médicas. Llega un momento que dentro de trauma no solo tenemos la traumatología como tal, es que tenemos el hombro, tenemos no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de sacar las plazas, ¿qué hacemos? Tenemos que el gestor o el responsable de la comunidad autónoma también tiene que velar por intentar compaginar, porque por un lado estamos autorizando o se están creando supraespecialidades que no están en el marco de las especialidades, pero que están dando un servicio a la población, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces que decir, bueno, ¿dónde paramos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué marco normativo nos va a amparar para ser realmente eficientes y dar realmente las respuestas en cuanto a los mejores profesionales en número, en cantidad y calidad? Y sobre todo ahora otra cosa, que también pues esas situaciones de compatibilidad de vida personal y familiar que antes no se exigían a un nivel como se está exigiendo ahora mismo, ¿no? Entonces, la escenografía, la situación demográfica ha cambiado, las peticiones de nuestros sanitarios también han cambiado y en este marco de adaptación normativo tenemos que contemplarlo y de ahí también surge la situación de guardias y todo eso, que eso sería para otro capítulo al margen de la temporalidad. Pero en ese marco normativo, y la ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario sí lo contempla, pues tendremos que ser capaces de adaptarlo a la situación real que necesitan hoy nuestros profesionales sanitarios y que hace 10 años, sin ir más lejos, no se contemplaban, ¿no? Entonces, y hay otro sistema que además tenemos, o sea, dices, bueno, tenemos el marco normativo que nos permite no más de 3 años en una plaza, pero por otro lado, antes hay muchos tipos de contrato, que si por obra y servicio, que si a un contrato de investigación, en fin. Yo creo que se han encadenado, y ahí Marta decía, dentro de esos 50 contratos, que ella estaba haciendo un mismo trabajo, pero además la Administración, para mantenerla a ella, pues ha podido ligar diferentes conceptos para
ocupar la misma plaza, ¿no? Es vamos, un ejemplo que seguro que no es así, pero bueno. El mío no. Yo un tema que quería comentar que has puesto sobre la mesa ya no es solo el tema de la temporalidad de los profesionales, ¿no?, sino también la falta de profesionales. Y yo, bueno, es que la verdad es que me veo obligada casi, ¿no?, a decir lo que ha habido durante muchos años una congelación de las plazas MIR, y que, por lo tanto, ha acabado afectando, pues, obviamente, a las necesidades y a los déficits de especialistas y especialmente de primaria, ¿no?, de los médicos de familia, y que esta situación, en los últimos 6 años, pues se le ha dado la vuelta. Se le está intentando dar la vuelta, no se ha acabado. Pero la verdad es que desde el año 2018 hasta ahora el crecimiento ha sido de un 40% como mínimo, ¿no? Entonces, bueno, también estos son elementos que cuando hablamos de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud hay que poner sobre la mesa, ¿no? Porque una cosa es la temporalidad y la otra, pues, el poder tener un acceso a la sanidad pública. Y esto pasa por tener la oferta de especialistas que faltan, y en este caso de primaria y comunitaria. Yo creo que la intervención de la compañera de Valencia es un poco, para mí, la representación de la mentalidad que tenemos que conseguir trascender y tenemos que conseguir avanzar. Claro que duplicar no es la solución. Duplicar es una herramienta en la línea de la solución que parte, para mí, inevitablemente por reparar y por buscar a todos los que hemos perdido de la generación del petróleo barato y que más ha acusado en sus carnes la temporalidad. Claro, es que si alguien duplica, a ver quién recorta luego. Es que no hay que recortarlo, es que el sistema sanitario no necesita menguar, el sistema sanitario necesita crecer, porque la población va a seguir creciendo y se va a seguir complejizando su salud, porque vamos a ir a encaminarnos a sociedades con más patologías crónicas y complejas a medida que vayamos obteniendo tratamientos, y gente que a día de hoy se nos muere, ya no se nos muera, pero resulta que en esa tasa de supervivencia tenga una salud frágil que haya que seguir acompañando. Entonces, no entiendo esta mentalidad de que los sistemas sanitarios... Es que, claro, si duplicas luego tienes que recortar. No, hombre, no. Y respecto a retener, no, lo que yo he dicho es que si se duplican, luego hay un tiempo para corregir, aumentando también en el resto de sitios para mantener una equidad en los servicios. No que haya que recortar lo que se duplica, que es precisamente lo que estoy intentando transmitir, es que hay que trascender esa mentalidad de continuamente recortar y racanear, que lo que hay que hacer es presupuestos generosos en sanidad, dentro de que el capítulo 1 en sanidad de verdad que no es tan caro para luego lo que nos da en retorno. Quiero decir que se invierte en sanidad, no se malgasta en sanidad. Necesitamos unos sistemas sanitarios sólidos, no solo por si vienen crisis como la del COVID, sino porque nuestra población va a necesitar un sistema sanitario sólido y con unas plantillas estables y fuertes. Si pensamos, o sea, desde 2018, en efecto, se han aumentado tanto las plazas de grado como de formación sanitaria especializada, en particular en este último año. Luego las comunidades tienen que poner de su parte también, porque, por ejemplo, plazas de formación sanitaria especializada de medicina de familia y comunitaria, la Comunidad de Madrid, que es una comunidad que tiene mucha facilidad para atraer residentes por las rotaciones en hospitales de tercer nivel y por cosas, tiene oferta un tercio de las plazas que oferta Extremadura, justo por 1000 habitantes, porque no acredita plazas desde hace un montón de años. Entonces, todos los actores, evidentemente no es igual conseguir llenar las plazas de formación en Castilla y León o en Extremadura que en Cataluña y en Madrid. Todas las comunidades y todos los agentes tienen que participar desde lo que tienen, y lo que no puede ser es que en lugares donde hay más recursos no se oferten y no se acrediten plazas. No podemos mantener esta mentalidad de venga, pues ahora, de repente, desde hace 4 años, fidelizamos a los que recién terminan y no mirar más allá, porque es que si no planificamos a más tiempo vista y si no pensamos en cómo recuperamos lo que hemos perdido, vamos a estar repitiendo lo mismo una y otra vez. Y respecto a las oposiciones, yo tengo mis dudas de que tengamos que mantener el concepto de los exámenes a gente que ya está trabajando, que ya está sacando asistencia adelante, que son exámenes que muchas veces son exámenes de conocimientos ultratécnicos que discriminan al que más tiempo ha tenido de estudiarse esa OPE y no a quien mejor trabaja, y en realidad quien se deja fuera es a gente que por generación tiene hijos pequeños, tiene cargas familiares, no tiene tanto tiempo para dedicarse a esa oposición, y esos exámenes creo que generan importantes desigualdades e importantes discriminaciones. Yo creo que es algo que tendríamos que reformular. Si un sistema sanitario confía en el profesional X para atender a los pacientes, es porque da por hecho que su conocimiento está bien. Si le queremos examinar
examinar tiene que ser un examen muy relacionado con su actividad clínica del día a día, que no suele pasar en las OPEs, o si no, tenemos que apostar por los concursos de méritos y creernos que si le tenemos que contratar es porque sabemos que funciona bien. Hola, ahora sí. Una apreciación. Ahora lo has explicado, antes lo habías dejado en el aire. Aumentar siempre es bueno, por supuesto que sí. En cuanto a los concursos de oposición, son tan discriminatorios muchas veces como un examen. Quien trabaja en la FE no tiene las mismas oportunidades que quien trabaja en un comarcal. Ya tenemos sitios de difícil cobertura para que los profesionales jóvenes quieran asentarse, como para que solamente cuente lo que es simplemente la parte de concurso. Todos los profesionales que están en la asistencia sanitaria ahí no tienen las mismas oportunidades. Démosles también una vuelta a Pero eso. hay maneras de contrapesar eso y que ese tiempo trabajado en esos sitios cuente más, por ejemplo. O sea, eso se puede baremar. Creo que estoy fracasando absolutamente como No, moderador. yo La gente ni me pide permiso para tomar la palabra. ¿Te has dado cuenta, Elvira? Yo sí te pido permiso, me dejas un minuto. Porque tú eres una mujer de orden, y de ley. A ver, yo quería Venga, y hacer... damos tiempo, Sí, y damos tiempo a alguna Yo pregunta dos más. puntualizaciones. Aquí se ha hablado del incremento de plazas de formación sanitaria especializada. Yo antes he dado un ejemplo que creo que no se ha debido de entender. O sea, 2019, 7.512 plazas de médicos, 2023, informe del Ministerio de Sanidad, que por cierto te recomiendo que lo leas y ya valorarás, cambiarás de criterio con respecto a los egresados de la Comunidad de Madrid, que es la primera comunidad a la que vuelven los médicos que se han ido fuera. O sea, que yo te lo recomiendo. Y luego, con respecto a los médicos, o sea, la formación sanitaria especializada, 1.000 plazas menos de las que se ofertaron con respecto a las que han terminado. Eso nos tiene que llevar a hacernos una reflexión de qué está pasando en el área de toda la formación sanitaria especializada. Simplemente era esa. Has dicho un minuto y es casi un minuto clavado, he de reconocerlo. Sé que si solo miro para aquí van a seguir. O sea, lo sé, pero vamos, estoy evitando mirar a los dos lados por si, por favor, era una pregunta. Si no, tened en cuenta que van a... Por favor, sálvame de esto. Buenas tardes de nuevo. Algunos temas de lo que habéis planteado. Primero, el tema del origen de las interinidades, ¿no? Que los que somos mayores, llevamos muchos años en el tema sanitario, sabemos del origen, ¿no?, por el que se han motivado todos estos contratos. Y la época en la que había oposiciones prácticamente anuales o cada 2 años, llegaron a desaparecer por los recursos que presentaron los propios profesionales a esas oposiciones, ¿no? Siempre hubo en Castilla y León tuvimos un lapso, ¿no?, de oposiciones que no se habían realizado. Se intentó solucionar el tema como ahora, hace ya muchos años, con la transitoria cuarta, una transitoria cuarta que nos llevó a 12 años o 14 años sin poder hacer nada, ni concursos, ni oposiciones, ni nada de nada, ¿no? Porque el tema era judicializado, eso que había que reflexionar. Después habéis comentado que el capítulo 1 no es muy importante, son migajas, es el 50% del presupuesto, Sí. Es el 50% del presupuesto de sanidad. Entonces, y 2 cuestiones. Una, Marta, hablabas de la clonación de plazas, y eso yo pienso que ocasionaría un desequilibrio insostenible dentro de los hospitales, porque la gente, ¿no?, la gente que está en una buena plaza quiere quedarse y la gente que no está en esa buena plaza quiere ir. Si clonas esas plazas, las otras, ¿no?, van a quedarse sin cubrir. Permíteme apuntar, llevas aumentas. 2 minutos de pregunta. Perdona. Y nos quedan menos de 7. Y otro tema, lo de la longitudinalidad, ¿no?, de la atención, ¿no se puede chocar con el tema de los concursos abiertos y permanentes? ¿El qué? El mantener longitudinal la asistencia, ¿no?, que si no chocará con los concursos abiertos y permanentes. Es decir, si la gente puede moverse libremente todos los meses o cada 6 meses, eso puede ocasionar después problemas de permanencia en la plaza. Sobre las observaciones hechas, no puedo calificarlo de pregunta, pero sí de observaciones, yo os concedo 1 minuto y medio riguroso a cada una, porque es de lo que disponemos.
Yo simplemente decirle que le doy la razón, porque muchas No veces... lo dudábamos. No, vamos, en el tema de la judicialización, que muchas veces... Mira que si no después... Que se han paralizado todos los procesos porque ha habido un proceso de judicialización, pues que tanto en atención primaria como en otras especialidades, que eso impidió que salieran normalmente las convocatorias, ¿no? Y ahí llevamos una demora increíble, ¿no? Entonces, bueno, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esas judicializaciones no habrían sido tan largas si se hubiera acordado con los agentes el cómo se hacían esas OPEs. Aún así, esta cosa de, es que como me van a judicializar, entonces no hago nada, pues nos lleva al agujero de temporalidad que hemos llevado. Yo creo que hay que poder trascender ese marco. En relación a los egresados, Elvira, hombre, claro, es que si vemos que en la Comunidad de Madrid en 2022 no fidelizó, o sea, no se quedó ni un solo residente de familia al terminar, claro, como se quedaron 0, al final luego el diferencial se acaban volviendo, se pone en cabeza, pero es que cuando generas una huida masiva, pues claro, luego si vuelve alguno te pones en cabeza con los que vuelven, evidentemente. Es una cuestión la magia está en el denominador, como casi siempre. Y en relación a la clonación de plazas, pues depende, porque ahí es donde las gerencias y es donde la gestión de los recursos humanos tiene que ver cómo hacer para incentivar que la gente se quiera quedar donde está y se pueda quedar de una forma homogénea. Y si hay plazas que son muy golosas, porque están muy céntricas, porque están no sé qué, porque están no sé cuándo, tendrás que buscar la manera y ganarte el sueldo de gestor que tienes de incentivar el resto. Como con los lugares de baja cobertura, o sea, con los hospitales o los centros de salud de difícil cobertura, es que hay una parte de gestión de recursos humanos que hay un trabajo proactivo que hay que hacer. Tú, con el tema de los concursos de la pregunta que le decías a Sara, permitir la opción de irte no significa obligar a irte. Y tampoco consiste en que obliguemos a los profesionales a quedarse, sino que favorezcamos y les pongamos fácil e incentivemos el que se queden. Pero a la vez, una de las posiciones es, si quieres, te puedes ir, pero yo, que querría que te quedaras, te ofrezco esto. Es tratar a los profesionales no como el enemigo, que es como a veces parece que se hace la gestión de recursos humanos, como alguien a quien tienes que obligar a las cosas y tratar por las malas, sino alguien a quien tienes que conseguir retener y conseguir incentivar. Y ese es el trabajo de las Direcciones Generales de Recursos Humanos. Sara, y cerramos. Sí, yo dos cosas. Una, en referencia a lo de las plazas MIR, decir que bueno, son 10 años, ¿no? Desde que se ofrece la plaza, desde que se decide ampliar las plazas entre la formación y luego la formación de residencia, son 10 años, por lo tanto, como este crecimiento del 40% ha sido en los últimos años, pues en breve veremos si estas plazas pueden cubrir las necesidades, ¿no? Y la segunda cuestión, un poco enlazando lo que decía Marta, ¿no? Hemos de poder llegar a acuerdos y a sistemas en los cuales facilitar el poder cubrir plazas que quedan vacantes con profesionales que quieren ir a trabajar allí. Y el que no quiere trabajar donde está, es que difícilmente se le podrá retener, porque si no lo hace de una forma, lo hará de otra. Entonces, si realmente se detecta que los que tienen una plaza, hablabas de longitudinalidad, entiendo que hablabas de la primaria especialmente, ¿no? Y no se quiere quedar allá, hemos de averiguar qué pasa. Que igual la atención primaria no tiene suficiente investigación, no da ayudas a poder hacer pues lo que interesa, ¿no? De hacer de continuidad asistencial o investigación, lo que sea. Pues hay que averiguar qué es lo que falla, pero eso no puede ser motivo para no introducir nuevas herramientas que agilicen este proceso. Y ya para acabar, yo creo que hemos de llegar a nuevos acuerdos, compartidos además, entre todos los actores, que pasa desde el mundo sindical, los profesionales, en fin, entre todos, porque aquí lo que se trata es de poner en el centro al usuario y al servicio público. Entonces, entre todos hemos de conseguir que este sea de excelencia y para ello pues, es importante frenar la temporalidad, es importante que haya suficientes personas y profesionales al servicio y hacer un servicio extraordinario, ¿no? Como siempre, poniendo a la persona en el centro. Pues gracias, Sara. Bueno, para terminar, porque tengo la cuchilla del tiempo aquí que nos dice que tenemos que terminar, a ver si esta parte de moderador la hago bien, quisiera reciclar algunas conclusiones que creo que hemos ido compartiendo. El problema de la temporalidad de los recursos humanos es un problema que no hemos afrontado de frente con decisión, ha tenido responsabilidades distintas y siempre somos capaces de encontrar algunos errores. Es un marco técnico y jurídico muy complejo, pero aún así necesitamos afrontarlo. Compartimos como objetivo político, esto yo creo que es importante,
que estabilizar a los profesionales contribuye a un mejor sistema sanitario, esto es indudable, y hay herramientas y hechos que debemos reflexionar porque son mejorables y algunos que también son datos positivos, ¿no? Se apuntó sobre el aumento del volumen de formación en los últimos años como un elemento positivo y también la falta de datos y de evaluación de algunas políticas como un elemento negativo, incluso alguna optimización del registro de profesionales sanitarios como elementos también a mejorar. En todo caso, también hemos hablado de casos particulares y también de una reflexión sobre que las comunidades autónomas, que son quienes tienen la responsabilidad de contratar, pues tienen que afrontar sus diseños dentro de sus especificidades y esto también es importante. Y ya que se hizo apelación a ello, yo quisiera terminar refiriendo que efectivamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2024 emitió una resolución muy contundente sobre el asunto, de la que extraigo un término: un indefinido debe ser considerado un trabajador temporal. Y por mucho que la sanidad ha avanzado, por mucho que el sistema sanitario mejora, por mucho que la tecnología es impresionante, por mucho que la farmacología es un avance enorme, la mejor tecnología que tiene el sistema siguen siendo sus profesionales. Y por tanto debemos desde la política contribuir a que estos sean el eje que nos hace ser mejores y excelentes en la medida de lo posible, que es el objetivo. Muchas gracias a vosotros, una mesa fabulosa. Solo he disfrutado por momentos porque tenía ganas de intervenir, pero espero que en futuras ocasiones pueda hacerlo en otra posición. Pero ha sido un lujo contar con vosotros, con las preguntas, con las aportaciones, y espero que haya sido un disfrute también para todas. Muchas gracias. Muy bien.